Bueno, si bien desde que arrancó el mes de diciembre estamos hablando de la alegría de las fiestas, del modo din din don, de lo que vamos a comer, de lo que vamos a tomar, de los reencuentros y demás, obviamente que este mes de diciembre también tiene mucho de nostalgia, también mucho de recordar a aquellos seres que no están, y queremos hablar en nuestro bloque de salud mental sobre esa silla vacía que dejan en la mesa de encuentro familiar las personas que lamentablemente partieron a mejor vida. Para ello hablamos con el licenciado Iván López, psicólogo. Un gustazo tenerte, Doc. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer acompañarles a todos ustedes. Y bueno, como bien mencionás, esta es una época bastante sensible, ¿verdad? Bastante emotiva para mucha gente, y a veces cuesta un poco entender eso, ¿verdad? Porque justamente a veces queremos que, errores que cometemos es que queremos forzar a que la gente esté bien en esta época, ¿verdad? Queremos que estén bien, queremos que los demás se sientan bien, y a veces pasamos recetas. Lo que a mí me sirvió, no sabemos si le va a salvar, si le va a servir, perdón mi lapsus, salvar al otro de pasar mal, ¿verdad? Entonces es importante entender que cada uno de nosotros procesamos de manera diferente. Hay un proceso de duelo, ¿verdad? Y hoy me puse a pensar un poco, Denise, acerca de los duelos, porque siempre hablamos de la silla vacía con alguien que desaparece físicamente. Pero recordemos que hay también duelos por pérdidas emocionales. Cierto. Cuando hay un divorcio, cuando alguien termina una relación de años, ¿verdad? O sea, cuando alguien se va del país, o sea, esa gente también pasa duelos, y no solamente pasa duelos de una silla vacía, tal vez de una mesa vacía. O sea, es bastante complicado procesar justamente eso y entender que cada uno de nosotros de alguna manera maneja sus emociones, ¿verdad? Y es importante entender eso, ¿verdad? Que en esta época nos ponemos más sensibles, nos ponemos un poco más vulnerables, y hay que saber un poco, aprender un poco, entender un poco cómo acompañar al otro, ¿verdad? Totalmente. Teniendo en cuenta sobre todo que a veces en el día a día, como una cosa hasta automática, vemos que en la mesa cada quien se sienta siempre en el mismo lugar y esa termina siendo su silla. Y al hablar de silla vacía también hablamos literalmente, porque la persona que se ausenta, ya sea por cuestiones de fallecimiento, como decías, porque tuvo que viajar o hubo algún tipo de separación o de problema, deja físicamente un espacio vacío ahí. Hay gente que por respeto, y esto yo no sé qué es lo que se recomienda, si alguien fallece en la familia, no quieren que nadie ocupe físicamente ese lugar. O hay familias donde si muere el padre le ceden al hijo mayor, claro, ese privilegio de la silla en cuestión. ¿Qué es lo más sano, digamos, para hacer con ese espacio físico que queda vacío? Conversarlo. Sería bueno entender un poco cómo se van a sentir con el espacio ahí, cómo pueden manejar eso, si se va a utilizar ese lugar o si alguien va a ocupar ese lugar. Hay familias, estuve leyendo un poco, los japoneses dan de una manera su proceso de duelo de una manera muy interesante. Ellos siguen hasta sirviendo la comida que le gustaba a la persona, ¿verdad? A veces si es la pérdida de un niño, siguen colocando un juguetito en su lugar, ¿verdad? O sea, hay maneras simbólicas que uno puede justamente realizar en este tipo de escenas o demás, ¿verdad? O como bien mencionás, vamos a darle un lugar menos importante al lugar en sí, pero recordarlo de alguna otra manera, ¿verdad? O sea, eso es importante y por eso hay que hablarlo, ¿verdad? Y hablando también de eso, viste que habla acá ya con respecto a rituales, cómo se manejaba todo, hay que entender también de que hay personas que a lo mejor no necesitan de eso y hay personas que sí. Hay familias que necesitan, no sé, de repente colocar una foto, ¿verdad? De manera a recordar un poco a esa persona, ¿verdad? Porque a cada uno de nosotros, como te digo, le moviliza de manera diferente, le pone más nostálgico, y eso es importante, como que llevarlo a conversación y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en esta fiesta? ¿Cómo vamos a hacer, verdad? Eso es importante siempre en la familia, ¿verdad? Perfecto. Licenciado, ¿cómo uno puede identificar, dando un ejemplo, supongamos, yo ya no tengo un familiar, Benru tampoco tiene a un familiar suyo para Navidad. Yo sí quiero que mi familia, por lo menos me diga fuerza cuando llega a la cena, pero Benru no quiere que le hablen siquiera del tema. ¿Cómo uno hace para lidiar con eso y para identificar esa situación? Y ahí es importante, bien, para mí siempre recomendar un poco, hablar un poquitito antes de ese momento, ¿verdad? Hablar un poquitito antes, ¿verdad? Que si quiere pasar, cómo quieren pasar, ¿verdad? Y cómo manejar esa situación. ¿Te va a molestar si hablamos de ese tema? ¿O no querés hablar de ese tema? ¿O sí querés hablar de ese tema? Porque hay gente, como bien mencionas, que necesita a veces de ese toquecito o de un abrazo, y otra gente que no.
Entonces es importante entender a cada uno lo que le hace bien y cómo se puede acompañar eso justamente. Por eso siempre importa, o sea, estuve leyendo un poco también que es importante hablar de cómo vamos a hacer en esa noche, ¿verdad? Tener una reunión previa incluso a la cena de Navidad o de Año Nuevo o en estos encuentros también. Pero también es importante no negar. Hay que hablar de la persona que no está, hay que recordar. No hay que, como dije, forzar a estar bien o querer sentirse de una manera, no, yo tengo que estar bien porque todo el mundo está bien. No, uno tiene que expresar, uno tiene que vivir lo que tiene que vivir en este momento, porque eso ayuda a procesar. Si necesito llorar, y bueno, voy a llorar. No todos tenemos por qué llorar, pero si a mí me hace bien sentir eso, si a mí me hace bien llorar y descargarme, es importante hacerlo, ¿verdad? Entonces eso es importante tener Ahora, en cuenta. licenciado, ¿qué pasa si en esa conversación previa a la Sí. cena de Navidad se logra el veredicto de la persona afectada que dice, no, definitivamente no quiero participar? No voy a estar presente en la cena de fin de año porque voy a sentir mal y no quiero perjudicarle a todos ustedes. ¿Qué debe hacer el resto de familia? Y es bastante frecuente. En muchos casos se da eso y a veces es importante respetar, pero tampoco es sano el aislamiento. Eso también. O sea, hay que saber acompañar en la distancia. Por eso es como un poco complejo esto. Pero hay que respetar. Ponerle que, bueno, ok, yo no quiero participar en la cena, pero por lo menos que trate de ir a la casa, ¿verdad? Que trate de estar cerca, ¿verdad? O ir después de las 12 a junta a esa persona. O sea, para que no estés sola. Porque en el fondo todos necesitamos estar acompañados en algún momento. Pero no obligarle a participar en la cena, de los rituales, de todo. Pues a lo mejor no se siente bien, a lo mejor quiere comer solo, no quiere cenar, se despierta después, pero no, el hecho de aislarse tampoco es sano. Así que hay que estar atentos a eso. Y más en estas fechas que son bastante sensibles. Y más con esto ya es a modo de dato, que venimos con un año difícil justamente. Venimos con un año en que hay un altísimo nivel de suicidios lamentablemente. Entonces en esta fecha hay que estar como muy atentos todos. Compañeros de trabajo, pareja, familia, amigos, todos tenemos que estar muy atentos porque quien más, quien menos a lo mejor no la está pasando bien, pero hace como sí. Claro. Eso también es. ¿Y qué pasa cuando en el grupo de personas afectadas hay niños? O sea, cuando es un niño el que perdió a su padre o el que perdió a su abuelo, conviene recordarle todo el tiempo, mira, este era tu abuelo, él te quería mucho, tomé una foto con tu abuelo, o tratar de no recordarlo tan a menudo para no meter el dedo en la llaga. Y ahí los propios niños nos van a ir guiando, Denise, porque los niños son quienes de alguna manera preguntan, cuestionan o comentan. Pero sí es importante simbolizar y recordarle, bueno, el año pasado estuvo con nosotros tu abuelo, este año ya no está. O sea, hablar un poco y a ver qué datos nos va dando. Si sigue la corriente y se siente bien con eso, bien. Por ahí es el camino. Y si no, bueno, entonces hay que cortar ahí nomás la conversación respecto a eso. Pero por lo general los niños ayudan mucho a procesar, porque los niños expresan, más los niños de hoy, hablan, expresan, dicen lo que sienten, dicen que le extrañan, preguntan si está en el cielo, todas esas preguntas que de repente los niños comúnmente hacen. Entonces es importante por eso no negar, hablar de la pérdida para que todos puedan procesar también. Y los niños por lo general son quienes cuestionan o recuerdan también a veces, ¿verdad? El hecho de recordar puede ser incluso hasta una especie de bálsamo, de catarsis familiar, ¿no? Totalmente. Yo siempre tengo en cuenta el hecho de cuando hay una pérdida, siempre nos quedamos con la tristeza y hay que tratar de recordar un poco de las cosas lindas, de eso lindo que vivimos, de esos lindos que compartimos y de cómo nos vio. Yo siempre eso trae un poco a colación, cómo esa persona que ya no está nos hubiese gustado ver. Claro. O sea, nunca esa persona a quien quisimos y con quien pasamos Navidades felices, finalmente en esa noche o en esos tiempos nos va a querer ver tristes. Entonces hay que apelar un poquito a tratar de empatizar un poco de cómo esa persona hubiese querido que estemos en esa noche, ¿verdad? Y en el caso de la gente que, por ejemplo, no está viviendo en su país por cuestiones de trabajo u otras, ¿cómo se le puede ayudar a la distancia? Ahí es un tema bastante complicado y ahí volvemos al punto del aislamiento, ¿verdad? Mucha gente que está afuera pasa muy sola, muy solo, ¿verdad? Entonces sería bueno también en el caso que pueda encontrarse, por lo general con algún paisano, ¿verdad? Siempre ayuda, o amigos, ¿verdad? O algún familiar que esté un poco, para no pasar solo esos momentos, ¿verdad? Porque
esa soledad a veces pesa un poco y pesa un poco más en estas fechas en específico, ¿verdad? Aunque la tecnología parece que ha aportado un poco para evitar eso. Totalmente. Eso sí, hoy en día tenemos a nuestro favor el tema de las videollamadas. Pasa todo. Hay familias que pasan de esa manera, Sí. ¿verdad? A través de videollamadas o de alguna llamada, ¿verdad? O alguna conexión, ¿verdad? Cuando estamos, eso se ve por lo general cuando la persona está, por ejemplo, en Europa, ya se le felicita a ese miembro de la familia porque ya llega antes la Navidad o está en algún otro lugar y después la otra persona llama, o sea, ese tipo de situaciones también, o de, vamos a decir, de alternativas también tenemos para estar conectados hoy.